Hola, ¿cómo están? Yo soy Esteban Glasinovich, gastroenterólogo de Clínica Alemana, y para mí es un gusto estar aquí presente para poder compartir esta charla que espero que les interese mucho sobre intestino o colon irritable. Y vamos a dar inicio entonces, la titulamos como síndrome de intestino irritable, síntomas y la importancia de los alimentos. Quisiera partir diciendo que esta es una patología frecuente, especialmente en Chile. Si ustedes se fijan en el mapa del mundo, Chile está coloreado de color rojo, y ¿esto qué quiere decir? Que es de los países con más alta prevalencia en el mundo de esta entidad del síndrome de intestino irritable. Es una patología que afecta la calidad de vida. Tenemos un gran espectro desde pacientes que tienen pocos síntomas y que jamás van a acudir al médico, pero en cambio hay un subgrupo de pacientes que incluso en estudios se ha visto que estarían dispuestos a dar 10 a 15 años de su vida por una cura instantánea de esta patología, e incluso aceptarían un 1% de riesgo de muerte a cambio de que se les ofrezca una cura definitiva. Esto parece básicamente para graficar lo severo que puede llegar a ser esta patología y cómo puede afectar la calidad de vida. Ahora bien, me gustaría más o menos conversar con ustedes sobre cómo se hace el diagnóstico, cómo nosotros los médicos que nos dedicamos a esto, hacemos el diagnóstico. El diagnóstico está basado en síntomas, ¿ya? Entonces, el síntoma eje es el dolor abdominal, y es un dolor abdominal que es recurrente. Tiene que producirse cada cierta cantidad de tiempo. Y junto al dolor abdominal, que habitualmente es un dolor que es difuso o más bien localizado en la parte inferior del abdomen, este dolor se relaciona con la defecación. La gente relata que cuando este dolor aumenta cuando va a defecar, o por el contrario, este dolor puede disminuir con la defecación. Y junto con esto hay un cambio en la frecuencia defecatoria, es decir, junto con estos episodios de dolor, la gente o tiene aumento en la frecuencia de ir al baño, tener deposiciones, o por el contrario, se torna estítica. Y también hay un cambio en la consistencia de las heces, para un lado u otro, o las deposiciones se ponen blandas, o por el contrario, se ponen duras y los pacientes refieren tener dificultad para defecar. Es un diagnóstico difícil, la verdad es que tiene cierta dificultad en el sentido de que los síntomas son variables y varían a lo largo del tiempo. O sea, no es raro que un individuo o una persona, un paciente acuda diciendo que tiene un síntoma y un año después el síntoma no sea tan parecido al que tuvo al inicio. Los síntomas pueden verse en otras condiciones. Y, para complicar un poquito más las cosas, no existe un biomarcador, es decir, no hay un examen categórico, ni de laboratorio ni de imagen, que nos pueda certificar el diagnóstico. Y, por lo tanto, no hay lo que llamamos en medicina un gold standard. Y nos basamos en estos criterios clínicos que más o menos yo les mencioné previamente. Y también lo que enreda un poco, y algunas veces cuesta que los pacientes se convenzan, ellos esperan, o ustedes esperan, de que haya una imagen o un examen de laboratorio alterado para decir, sí, tengo esta entidad. Pero la verdad es que no es un examen como les decía, sino que es un conjunto de síntomas que nos lleva a poder hacer este diagnóstico. ¿Cómo se produce? Inicialmente había una tendencia, o los estudios apuntaban en que era una manifestación de psicopatología. Publicaciones importantes, esta publicación, por ejemplo, del año 77, en revistas muy importantes de medicina, hablaba sobre los patrones de personalidad, por ejemplo, en la úlcera péptica. En el intestino irritable pasaba algo más o menos parecido, se pensaba que era una manifestación de psicopatología. Y empezó a cambiar el paradigma. Uno de los ejemplos más importantes en medicina, así como esta úlcera que les decía, se asociaba a trastornos o a alteraciones de la personalidad, los doctores Warren y Marshall ganaron el premio Nobel cuando descubrieron que la úlcera estaba asociada a una bacteria llamada Helicobacter pylori. Como usted cambió el paradigma de asociar una enfermedad a una psicopatología a una patología infecciosa.
Luego de esta tendencia a asociar los trastornos o trastornos de la personalidad o de psicopatología, se empezó a ver que había alteraciones en la motilidad. ¿Qué significa motilidad intestinal? En los movimientos de los intestinos. Hay gente que se le mueve muy rápido y tiene tendencia a tener diarrea, y hay gente que, por el contrario, el intestino se mueve muy lento y tiende a tener estreñimiento o constipación, que son sinónimos. Luego, el conocimiento fue avanzando y se entendió que había fenómenos de hipersensibilidad visceral. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a un estímulo, un individuo sano, por ejemplo, con este mismo estímulo no siente malestar o dolor, y el paciente con intestino irritable, frente a ese mismo estímulo, por ejemplo, distensión del colon, sí puede producir o sentir, perdón, dolor. Y con todo esto finalmente se fue, o llegamos al concepto de lo que es el eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro habla de que hay una constante comunicación entre el cerebro y el intestino de forma bidireccional. El intestino le manda información al cerebro y el cerebro le manda información al intestino. Y por ejemplo, cuando hay fenómenos de estrés, se pueden alterar los mecanismos inmunes o de defensa del intestino, se pueden alterar los movimientos intestinales, se puede alterar la percepción y tener tendencia a percibir mayormente el dolor, se pueden alterar o se puede aumentar, por ejemplo, la permeabilidad intestinal, y puede circular más agentes o antígenos o patógenos desde el intestino hacia, por ejemplo, el torrente sanguíneo, y alterarse el transporte entre el intestino y la circulación. Hay estudios interesantes en qué es lo que pasa en el cerebro de pacientes que tienen intestino irritable. Arriba ustedes pueden ver una imagen de resonancia magnética cerebral, en los cuales los pacientes con intestino irritable, o IBS, que son como se abrevia en inglés, ustedes pueden ver estos puntos rojos. ¿Qué significan? Que cuando se distiende el recto de los individuos, se alteran o se activan zonas cerebrales que están señaladas acá con todos estos puntos rojos. En cambio, en un individuo control que no tiene esta patología, se activan muchas menos señales. Si ustedes ven acá las barras en amarillo, IBS, que significa intestino irritable en inglés, se activan más píxeles o más activación cerebral en ciertas áreas determinadas del cerebro, comparándolas con individuos controles, es decir, que no tienen la enfermedad. Hay múltiples modelos de estudio. Por ejemplo, se ha estudiado en ratas cómo influye el estrés en la manifestación de síntomas digestivos. Hay estudios que pueden parecer crueles hoy en día, ¿cierto? Antiguamente se hacían más de estos estudios, en que, por ejemplo, se separaba a los bebés de las ratas de sus madres y se les dejaba por algunas horas del día separadas de ellas. Y se vio que había una respuesta aumentada del estrés. ¿Y cómo se manifestaba esto a nivel intestinal? Que, por ejemplo, tenían más sensibilidad a la distensión rectal, tenían un movimiento colónico distinto, más rápido, había una mayor permeabilidad, es decir, la barrera intestinal estaba algo alterada y había inflamación, o podía haber inflamación microscópica de la mucosa. Siguiendo con esta misma línea, se ha visto que hay una relación temporal entre trastornos del ánimo y patología digestiva. Estudios de muchos pacientes, por ejemplo 5.000, que tenían diagnósticos de lo que se llama TDF o trastorno digestivo funcional, o lo que estamos hablando ahora, intestino irritable, se vio a lo largo de los años cómo era la relación temporal entre alteraciones del ánimo y aparición de esta entidad. Y se vio que un porcentaje aproximadamente importante tenía el hecho de que primero aparecía el trastorno de ánimo y años después podía aparecer el diagnóstico de intestino irritable sin haberlo tenido previamente, ¿ya? Entonces, con esto tenemos información de que hay un subgrupo de pacientes con intestino irritable cuyos factores psicológicos pueden ser la causa, ¿ya? También está la relación inversa. Hay un grupo de pacientes que no tenían trastorno del ánimo, sino que su manifestación inicial era intestinal, y con posterioridad, con seguimiento en los años, se ve que aparece síntomas digestivos. Entonces está esta relación bidireccional entre uno y otro, trastorno del ánimo y patología digestiva de este tipo. Ahora, ¿cuál es el perfil de paciente? ¿Cuáles son los pacientes que nosotros habitualmente vemos que tienen este tipo de diagnóstico? O lo que llamamos en medicina, ¿cuáles son los factores de riesgo? Se ha visto que es más frecuente en mujeres, es una entidad de personas jóvenes,
menores de 50. O sea, conceptualmente no debiésemos pensar como primera opción un intestino irritable en alguien que debuta, por ejemplo, a los 60 años, con síntomas digestivos. Hay asociación con otros síntomas, por ejemplo, con la fibromialgia, con la fatiga crónica. Se asocia a lo que vimos recientemente con ansiedad y depresión, y se ha visto que también, posterior a infecciones intestinales, como gastroenteritis, que pueden ser manifestadas por diarrea o vómitos, hay gente que posterior a eso, sin haber tenido patología digestiva crónica previa, desarrolla un intestino irritable. ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cuáles son los signos frente a los cuales ustedes, por ejemplo, deben preocuparse y acudir rápido a un médico? Si es que tienen esta entidad, por ejemplo, diagnosticada, pero se asocia un sangrado digestivo. Empiezan a bajar de peso de forma involuntaria, en forma significativa. Aparece dolor nocturno que los despierta en la noche. Hay un antecedente familiar de tener cáncer digestivo. Aparece en los exámenes de sangre anemia. O hay un cambio en el patrón de síntomas. Es decir, ustedes estaban acostumbrados a tener una cierta presentación de síntomas y de un momento a otro esto empieza a cambiar. El dolor se empieza a hacer mucho más intenso, antes era solamente en ciertas circunstancias, se empieza a hacer en distintas circunstancias. Poner ojo ahí y estar atento y consultar para hablar con su médico de que está cambiando esta entidad. Ahora, ¿quién no es un intestino irritable? Conceptualmente, si aparecen estos signos de alarma que les acabo de mencionar o estas banderas rojas, debe descartarse otra enfermedad, ¿ya? Aunque sigue existiendo la posibilidad de que ustedes o el paciente que tenga una, por ejemplo, bandera roja, por ejemplo, bajó de peso, sigue siendo posible que tenga intestino irritable, pero conceptualmente hay que descartar otras entidades, y más aún si es que hay más de una bandera roja. Conceptualmente también un dolor abdominal agudo, que sea intenso, sin historia de haber tenido o tener recurrentemente dolor abdominal, eso hasta que no se te muestre lo contrario, no es un intestino irritable. O sea, el paciente que acude a un servicio de urgencia con un dolor abdominal importante, el diagnóstico de colon irritable debiese ser un diagnóstico no para pensarse en ese momento. La inquietud que tienen los pacientes y nosotros también los médicos, no será posible que se nos pase una enfermedad más grave. No tendré, el paciente, la inquietud que muchas veces nos plantean es, estos síntomas que pueden ser intensos y molestos, ¿no se me estará pasando una enfermedad? Los estudios han sido bastante consistentes en demostrar a largo plazo, que en general la gente que tiene intestino irritable no tiene más riesgo de desarrollar una patología relevante o de gravedad más que en la población en general. Y por este mismo motivo hay que racionalizar los estudios. No hay que pedir necesariamente montones de exámenes, complejos sobre todo, sino que hay que adecuarse a los síntomas del paciente. Y acá puse un ejemplo, por ejemplo, la colonoscopía no es una necesidad en hacer el diagnóstico de esta entidad, sino que plantearlo, por ejemplo, porque a cierta edad correspondería y sería ideal tenerlo como un estudio de prevención de cáncer, en este caso de cáncer de colon. ¿Qué estudios habitualmente debiésemos los médicos nosotros pedir? Ustedes, más o menos, que les suene, ¿qué debiese pedir uno cuando uno tiene o está pensando que tiene un intestino irritable? Básicamente unos exámenes generales básicos, exámenes de sangre. Descartamos enfermedad celíaca porque puede simular un intestino irritable. Y si el paciente tiene un perfil etario o tiene sobre 50 o la información o las guías internacionales hoy en día están bajando el umbral, o si tienen sobre 45 años, idealmente poder comenzar a hacer un estudio de prevención o tamizaje o screening que se llama de cáncer de colon. La relación entre síntomas y alimentos es algo muy frecuente. Muchos pacientes, por ejemplo un estudio sueco que les menciono acá, hasta un 84% de los pacientes perciben y sienten que algún alimento es responsable de lo que le está pasando. Esto es frecuente y todos acuden, doctor, creo que algo de lo que yo como me está provocando esta enfermedad. Y eso conlleva a eliminar frecuentemente un alimento o grupos de alimentos para intentar aliviar los síntomas. Sin embargo, los estudios que son objetivos en intentar descartar o tratar de buscar si efectivamente el alimento que el paciente sospecha es el responsable del síntoma, se han visto que el porcentaje es muy bajo. Por ejemplo, de 100 personas que se
refieren como intolerantes a la lactosa, si uno busca si tiene la capacidad de absorber la lactosa, la mayoría la va a tener, solamente un 6% no va a tener la capacidad de digerir la lactosa, ¿ya? Sino lo que está ahí es el fenómeno de hipersensibilidad. La lactosa le genera síntomas, pero por definición puede digerir gran parte de las veces la lactosa. Siguiendo esa misma línea, también, a pesar de que están aumentando las alergias alimentarias, la mayor parte de las veces no son síntomas alérgicos, son más bien intolerancias. Lo que se le acaba de mencionar, los individuos con intestino irritable en general digieren y absorben la lactosa igual en general que los que no tienen intestino irritable, pero al tener este fenómeno de hipersensibilidad, perciben una molestia a ingerir, por ejemplo, lácteos o lactosa. Por ejemplo, también hay ciertos carbohidratos que son altamente fermentables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se consumen, una parte no se absorbe bien en el intestino delgado y llegan al colon y entran en contacto con las bacterias que son capaces de fermentar, es decir, pueden producir gas, ¿ya? Y varios alimentos, por ejemplo, los que les puse acá en la foto, espárragos, cebollas, frutos secos, y un sinfín de otros, o muchos otros alimentos, pueden producir alimentos, y por eso es que han aparecido en los últimos años investigaciones con respecto a la dieta FODMAP, que son carbohidratos altamente, que no se digieren completamente y son altamente fermentables, y es por eso que es una de las alternativas terapéuticas hacer dietas que reduzcan estos alimentos. Acá les puse un ejemplo de un FODMAP, por ejemplo la fructosa. Cuando se consume en exceso, hay ciertos jarabes, por ejemplo, que sirven para endulzar, que tienen exceso de fructosa. Estas imágenes son resonancias abdominales donde se puede dibujar el intestino. Acá a la izquierda, ustedes ven que no hay mucho blanco, significa que no hay mucho contenido en el intestino. Luego el paciente, o el individuo en este caso, se le hizo una resonancia luego de consumir un líquido rico en fructosa, y se pone todo blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que el intestino se llenó de líquido debido a la fructosa. Como la fructosa no es capaz de digerirse bien después de una cierta cantidad, esa fructosa arrastra el líquido, distiende los intestinos y puede producir la molestia. En cambio, si la fructosa se ingiere junto a glucosa, que hace que se pueda absorber más fácilmente, la siguiente resonancia, que está a continuación ahí, muestra que nuevamente el intestino ya no tiene ese color blanco, es decir, que no hay tanta cantidad de líquido en el intestino. Otro gran ítem es la sensibilidad al trigo, o la sensibilidad al gluten, sin ser celíaco, ¿ya? Primero que nada, hay que estar seguro que el paciente o el individuo no tiene enfermedad celíaca, que no tiene alergia al trigo, y recién podemos pensar que esta paciente o esta persona puede tener esta entidad que se llama sensibilidad al trigo o al gluten. Lamentablemente, lo que hace difícil las cosas es que no hay un biomarcador, no hay un examen preciso que pueda demostrar que la percepción que la persona tenga de que tolera mal el gluten no se puede demostrar, o la forma de demostrarlo es difícil. Son estudios ciegos, es decir, que la persona esté consumiendo que no sabe si es placebo o gluten, y recién ahí uno puede más o menos determinar si la persona efectivamente tiene o no tiene esta sensibilidad. Pero en general las personas que se autorreportan como sensibles al gluten, si uno hace estos estudios ciegos, es decir, le esconde al paciente lo que está comiendo y no sabe si está ingiriendo gluten o no, como 15 de cada 100 que se autorreportaban como intolerantes al gluten, finalmente lo van a hacer. Y es por esto que se empezó a ver que finalmente en el intestino irritable no era tanto quizás el gluten lo que hacía que algunas personas mejoraran, sino que son los fructanos, que son estos carbohidratos difícilmente digeribles, que les mencioné anteriormente, y algunos de esos carbohidratos que están también en el trigo son los que finalmente pueden ser difíciles de digerir y no la proteína del trigo, que es el gluten. Ahora, para ir terminando, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento? Bueno, hay varias. No es un tratamiento para todos los pacientes, depende mucho del perfil de cada paciente. Primero, educarlos, explicarles en qué consiste su enfermedad, cuáles son más o menos los elementos de la dieta que influyen en esto, explicar que si identifican algún elemento de la dieta que les genere o les gatille síntomas, tratar de bajarlos. Hablar de la posibilidad de esta dieta FODMAP, que ojalá sea administrada y supervisada por nutricionistas expertos en esto. Existen varios fármacos, varios tipos de familias de fármacos. Están los antiespasmódicos,
laxantes para los individuos que tienen predominantemente estreñimiento, antidiarreicos para los que tienen predominantemente diarrea, neuromoduladores, ¿cierto? Hablamos del eje intestino-cerebro, entonces no es raro que fármacos que fueron destinados inicialmente, por ejemplo, a depresión, en dosis mucho más pequeñas y no pensando que el individuo tenga, la persona tenga depresión, se ha visto que puede influir en disminuir síntomas digestivos. Y también hay terapias no farmacológicas, hay estudios importantes con terapia cognitivo-conductual, hay estudios con hipnosis que se ha visto que puede también aplacar y disminuir de forma importante síntomas. Y ahora, para concluir, ir despidiéndonos, solamente quiero mencionarles que el intestino irritable es una patología frecuente. Su presentación tiene una severidad variable, desde muy leve, sin necesidad incluso de acudir a médicos, hasta una severidad muy importante de tener que estar recurrentemente consultando por esto. Lo primero es descartar lo que mencioné, las banderas rojas, signos de alarma, sangrado, baja de peso significativa, dolor nocturno, familiares con cáncer digestivo. Esos son lo que llamamos banderas rojas frente a los cuales hay que estar muy atentos. Es una enfermedad de buen pronóstico en el sentido que si alguien tiene intestino irritable, no tiene más riesgos, siempre y cuando estemos más o menos convencidos de diagnóstico, no tiene más riesgos de desarrollar una patología a futuro distinta a la de los individuos sin esta entidad. Requiere un estudio, pero debe ser limitado, y la importancia de entender de los alimentos en cómo generan los síntomas, y lo que les hablé es la importancia del eje intestino-cerebro, cómo está esta conexión bidireccional entre ambos, entre el intestino y el cerebro. Así que ahora vamos a ir terminando. Agradezco mucho su participación y ahora me despido.